Cuánto gusto me da saludar a todos nuestros amigos y amigas que siempre están atentos, unidos a este plan de estudiar la Biblia cada día, un capítulo cada día, escuchando la voz de Dios, escuchando el mensaje de Dios. Gracias a todos los que han apoyado este plan, uniéndose a este canal de YouTube. Ya somos más de 1000 suscriptores. Y cada uno de ustedes ha compartido, ha hecho esa promoción y debemos seguir haciéndolo para que muchas personas sigan uniéndose al plan de estudiar la palabra de Dios, al plan de seguir la vida guiados por un escrito está, de seguir la vida guiados por la palabra, el libro que Dios nos ha dejado a todos los seres humanos para una vida mejor. Muy bien, ya estamos avanzados en Génesis capítulo 19, así que dale allí like. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Por favor, activa esa campanita y otra vez gracias a los que envían sus comentarios. Muy bien, Génesis 19 dice la palabra: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, en primer lugar quiero resaltar que Lot demuestra su integridad espiritual al proveer hospedaje a esos dos forasteros que llegan a la ciudad, a esos dos hombres que no eran simples hombres, eran dos ángeles. Recuerda que en la historia del capítulo 18 encontramos que Abraham recibió esos dos ángeles más otro ángel que era el mismo Jehová, el mismo Jesucristo. Eran tres, pero el Señor se quedó con Abraham y los dos ángeles llegaron a Sodoma. Aquí están en el encuentro con Lot. Los hombres de la ciudad intentaron con violencia y perversión tomar a estos ángeles. Fueron a la casa de Lot y le dijeron que lo sacara porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Eso indica la palabra original, amigos. Por eso hay una palabra hoy que se llama sodomía, que nos recuerda la terrible situación de este pueblo, de esta ciudad denigrada, llena de violencia, llena de maldad, llena de homosexualismo. Y eso es lo que aquí se declara, que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Y Lot se opuso rotundamente. Mira lo que dice la palabra. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y él prefirió exponer a sus hijas vírgenes y entregarlas a estos violentos, pero ellos no quisieron. Ellos querían los extranjeros que habían llegado, a los hombres que habían llegado. En el versículo 9 ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaron buscando la puerta. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Le dijeron a Lot: mira, saca toda tu familia, tus hijas, tu esposa. Y Lot le dijo a los yernos, los novios de sus hijas: mire, la orden de los ángeles, debemos escapar, esta ciudad va a ser destruida. Pero los yernos no creyeron. Así que finalmente Lot, con su esposa y sus dos hijas, salieron de la ciudad. Pero no fue fácil la salida. Ya rayaba el alba, dice, y los ángeles tuvieron que apresurarlos.
casi que empujarlos para que salieran de la ciudad, porque estaban aferrados a ella, estaban allí apegados a esta ciudad. Los tomaron de la mano, dice el versículo 16. Mira cómo dice: como él se demoraba, los varones los asieron de la mano, a él y a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amigos, amigas, muchas veces nosotros necesitamos ese empujoncito para despegar, para avanzar, para caminar y no quedarnos ahí quietos ante una situación que no es conveniente. Y hablando en la vida espiritual es también así. Muchas veces necesitamos ayudar a aquella persona que está indecisa en su decisión de seguir a Cristo. Mira, hay que darle el empujoncito, hay que hacerle el llamado, hay que hablarle, hay que exhortarle. Hay que darle la mano también para ayudarle a caminar y avanzar. Quizás estoy hablando a alguien que necesite que alguien que le dé la mano, que alguien le dé el empujoncito de fe para avanzar y ser mejor en la vida cristiana, en su relación con Dios. O tú puedes ser ese alguien que le da el empujoncito a otro para que siga a Cristo. Si debemos hacerlo, pidámosle a Dios sabiduría y hagamos, porque es una obra que hay que realizar. Los ángeles la hicieron. Y bueno, allí vemos que luego ellos salen, pero el relato de la historia nos dice, el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. En los versículos anteriores que tú puedes leer, no los he leído por motivo del tiempo, Dios le da la orden clara a Lot y a su familia: vayan, caminen y no miren atrás. Cuando Dios hizo descender fuego y azufre, Él había dado la orden de que nadie debía mirar. Pero aquí la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y por eso ella volteó a contemplar su ciudad, a recordar su casa, sus muebles, sus joyas, su vida social, añorar la vida en Sodoma. Sodoma no salió de su corazón, entonces se quedó ahí como una estatua de sal. Y dice entonces el resto del relato: subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, miró hacia Sodoma y a Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Desde la distancia, a kilómetros de distancia, ese fuego y azufre fue devastador, el humo subía, y Abraham y seguramente toda su familia pudieron observar ese humo que se elevaba. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Gracias a la intercesión, a la oración intercesora de Abraham, Lot fue librado con su familia, Lot con sus hijas finalmente. Gracias a quién? A las oraciones de su tío Abraham. Cuán importante es que nosotros oremos por otros. Mira, aquí hay un ejemplo claro de oración intercesora que tuvo resultados. Así que, amigos, debemos orar por otros, aunque no se den cuenta que lo estamos haciendo. En el versículo 27 dice entonces, vamos al 29, así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham. 30, pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte junto a sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Y aquí encontramos una historia algo un poco triste, digámoslo así, o algo también lamentable. Creo que podemos decir que Sodoma tampoco salió del corazón de las hijas de Lot, porque ellas pensaron que ya no tenían esperanza, no confiaron en Dios, pensaron que ya no iban a tener hijos. Y recuerda que ya hemos hablado de esto, una mujer sin hijos en aquella época era lo peor. Así que ellas querían tener descendencia, pensaron que ya todo había acabado y que no había hombre, solo su padre. Por lo tanto lo embriagaron, primero la mayor,
y se acostó con su padre. Luego la menor lo embriagaron y se acostó con su padre, dando origen a los moabitas y a los amonitas, dos pueblos enemigos del pueblo de Dios finalmente. Dos pueblos que se sumieron en la impiedad, que no estuvieron de parte de Dios, que se alejaron de los preceptos del Señor. Y esa es la historia que tenemos aquí. No podemos denigrar tampoco de estas mujeres porque ellas pensaban que ya no había más hombres. No tenían otra esperanza según su conocimiento. Le faltó fe a ellas para saber de que Dios de alguna manera les daría descendencia, ya que sí existía una familia, otros pueblos. Recuerda que estaba Abraham con toda su familia. Muy bien. Y siguiendo en el relato, entonces, finalmente, en este lugar de Sodoma y Gomorra no quedó nada, solo un profundo hueco que dio origen a lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. El Mar Muerto está a 394 metros por debajo del nivel del mar hoy día y al menos 365 metros de profundidad. El fondo del mar es por lo tanto aproximadamente 762 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. El Mar Muerto es un profundo hueco y está en un nivel demasiado bajo. Es la depresión más baja en el planeta Tierra. Fue allí donde el fuego y el azufre de Dios cayó y no quedó nada. Y mira que en estas aguas no hay peces. Estas aguas tienen un aproximado de 25% de concentración de elementos sólidos, especialmente la sal. Y cuando el agua del mar finalmente, o en condiciones normales, el mar tiene una concentración de 4.6%. En este mar no hay ranas, no hay peces, porque sus aguas son demasiado contaminadas y cargadas de sal. El fuego de Dios hizo un hueco de 50 kilómetros de longitud aproximadamente. Muy bien, es un dato curioso allí, pero interesante, que nos da el origen del conocido Mar Muerto. Amigos y amigas, tenemos lecciones de este capítulo interesantes que hemos visto. Una de ellas es que la oración intercesora. Abraham oró por su sobrino Lot y Dios lo rescató. Y recuerda que también los ángeles ayudaron a salir a Lot y a su familia, que es importante a veces recibir un empujoncito, alguien que nos dé la mano, y nosotros podemos hacerlo con otras personas para ayudarlas a avanzar en la fe, en el camino de salvarse, en el camino de la salvación. Muy bien, sigamos unidos estudiando la palabra. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y sigue compartiendo porque todos debemos ser evangelistas digitales. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por tus enseñanzas a través de ella. Señor, gracias porque tú nos amas, por tu misericordia. Lot fue salvado, rescatado de esa ciudad. Abraham dijo que si por lo menos hubiesen 10 personas, y tú le dijiste, si hay 10, pues salvaré a todo el pueblo, pero ni siquiera habían 10, ni siquiera habían 4, porque ni siquiera la propia familia de Lot estaba toda en tus caminos. Pero por tu misericordia Él salió, lo sacaste. Señor, gracias porque también tu misericordia se extiende a nosotros en este día. Y ayúdanos a vivir cerca de ti y obedecer tus mandatos. No mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia donde tú nos llamas. En el nombre de Jesús te pedimos esta ayuda, este poder. Amén. Dios te siga bendiciendo.